¿Cómo termina esta semana el SP500? Pues vamos a ver como siempre en gráficos de semanales cómo termina el SP500. Vemos claramente que esta semana, a diferencia de la semana anterior, termina claramente alcista. Presionan allí fuertemente los compradores, se animan los compradores nuevamente y empiezan a volver a atacar estos máximos que había marcado la semana anterior. Vamos a ver como siempre en gráficos de 4 horas. Bueno, en gráficos de 4 horas podemos ver que efectivamente en el video pasado estábamos más o menos en esta zona, inclusive comentaba de que había entrado o había abierto una posición corta cuando estoy por encima de estos niveles. Lógicamente el mercado una vez sube, salta automáticamente ese stop y por ahora lo que vemos en el mercado es que la intención lógicamente en gráficos de 4 horas es claramente al alza, ya prácticamente atacando los máximos anteriores, por lo cual en estos momentos lo mejor es actualizar línea de tendencia y volver a buscar nuevamente un agotamiento por parte de la demanda. De todas formas, el nivel sigue siendo interesante. A nivel semanal se sigue conservando el análisis bajista sobre estos niveles. Siempre y cuando el mercado permanezca sobre estos niveles, se conserva el análisis bajista, porque tenemos que esta zona es una zona fuerte de venta y sea como ha terminado esta semana, pues no va a ser fácil para la demanda superar estos niveles. Ya lo que tenemos que hacer es estar pendientes de posibles síntomas de agotamiento de la demanda en gráficos menores, en este caso en gráficos de 4 horas en mi caso. Estar pendiente de algún movimiento, en este caso otra vez esperando nuevas rupturas de esta línea de tendencia ya una vez actualizada y volver a buscar de pronto el momento más propicio para poder entrar. En este momento está pasando algo particular en el mercado y es que se empieza a presenciar, o inclusive en la semana pasada, se empieza a ver cómo de pronto el sentimiento del mercado es un poco negativo. Muchas personas a nivel técnico, en muchos foros y en muchas redes sociales se han planteado análisis técnicos que apuntan a que el mercado pueda caer. ¿Qué tiene que ver esto con que el SP500 esté subiendo? Bueno, tiene que ver mucho y lo que pasa es que normalmente cuando el sentimiento del mercado, y esto es estadísticamente, cuando el sentimiento del mercado es alcista, pues el mercado tiende a hacer todo lo contrario y viceversa. Esto no solamente es a nivel estadístico, sino que lo he vivido anteriormente. Por ejemplo, en una ocasión yo estuve haciendo posts en foros del euro dólar, del par euro dólar. Normalmente compartía mis análisis y las posibles entradas que yo veía en el mercado o el sentimiento que yo tenía con respecto al mercado. Siempre observaba de que cuando la mayor cantidad de personas en el foro siempre trataba de ver que el par euro dólar iba a la baja, pues eso se veía reflejado en el movimiento del precio. Normalmente siempre que el sentimiento era bajista, el mercado hacía todo lo contrario, era alcista. Y viceversa, siempre que ellos pensaban que el mercado iba a subir y empezaban a comprar, el mercado caía. Esto es estadística. Una de las estadísticas más conocidas por todos es que el 90% de las personas pierden haciendo esto, por lo tanto el 90% de las decisiones que toman las personas son erróneas. Por eso es que el sentimiento del mercado y aplicar estrategias tipo contrarian son muy interesantes, y en estos casos al ver que el sentimiento del mercado es muy bajista o es muy neutro, si vamos por ejemplo a lo que nos dice la página de Investing con respecto al sentimiento del mercado, vemos que por momentos se conserva en un 50%. Vemos que tenemos sentimiento bajista y sentimiento alcista. Si vemos acá, pues estamos en un 50%, tanto en las últimas semanas como en la última semana como en los últimos 3 días se ha conservado el sentimiento. Por ese lado, digamos que es un poco más neutro, pero si vamos a la página del miedo con respecto a la codicia que nos ofrece CNN, vemos que el miedo todavía sigue prevaleciendo sobre el mercado. Es decir, hay muchas personas que en estos momentos no creen en la subida del mercado y es normal y es justificado,
y por lo tanto están tratando de realizar muchas operaciones cortas, ir en contra en este caso del SP500. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Esto nos puede servir como filtro, digamos, para en estos momentos. No significa de que se van a dejar de buscar cortos, sino que hay que ser muy prudente al buscar cortos, porque pasa lo que me pasó a mí en este caso, de que ingresé corto en estos momentos por tratar de anticipar lo que estaba haciendo el mercado y efectivamente ese tipo de decisiones tienden a salir mal. Así que tenemos que buscar de pronto ser un poquitico más prevenidos en ese tipo de situaciones. Pensar de que tal vez cuando el sentimiento del mercado sea muy alcista, tal vez sea inclusive el mejor momento para entrar al mercado. Ahora, el sentimiento del mercado no tiene que ver con que el mercado esté mostrando una estructura alcista. Mientras el mercado estemos, si el sentimiento del mercado es alcista, pero el mercado sigue mostrando estructuras alcistas, no se refleja agotamiento por parte de la demanda, pues tampoco vamos a hallar la contraria del mercado, porque el mercado es el que tiene la razón. Si vemos que el mercado sigue conservando esta línea de tendencia, pues no vamos a hallarle la contraria del mercado y buscar cortos cuando el mercado está subiendo y no muestra síntomas de agotamiento. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos con ese filtro, el sentimiento del mercado, hay que tenerlo en cuenta, pero teniendo en cuenta también la estructura del mercado. Lógicamente, y repito, mientras el mercado esté en esta zona, los análisis siempre tienen que ser bajistas. En estos niveles las probabilidades de venta son muy interesantes para buscar los niveles que hemos hablado en videos anteriores. Así que mientras el análisis siga favoreciendo los cortos, se podrá seguir pensando en esta idea y simplemente es buscar el mejor momento para entrar cortos al mercado. Así que espero que esto les haya servido, les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.